Mis hermanos, muy buenos días. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a continuar con nuestro estudio, del cual veníamos desarrollando acerca de las doctrinas de la gracia, bueno, también llamadas los 5 puntos del calvinismo, que ya sabemos que son un conjunto de doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Y ya habiendo definido cada una de ellas, en nuestro estudio anterior, en esta mañana pues vamos a continuar con la primera doctrina, que es la depravación total o corrupción radical del hombre. El domingo pasado hablábamos de una introducción acerca de las doctrinas de la gracia. En esta mañana vamos a empezar con la primera, la depravación total o corrupción radical del hombre. La palabra de Dios nos da el verdadero diagnóstico bíblico del corazón humano. La palabra de Dios nos lo enseña. ¿Qué nos dice Dios acerca del corazón del hombre? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuál es la evaluación que Dios da acerca de la humanidad? ¿Qué dice Dios de nuestro corazón? La palabra de Dios es contundente en afirmarlo. La Escritura dice en Romanos 3:10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así lo expresa Pablo en Romanos. Y estas palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento están haciendo alusión a las palabras del rey David, allá en el Salmo 14. El Salmo 14:1 dice el rey David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y dice el versículo 2 y versículo 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Pero el versículo 3 es contundente y nos dice que todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos se han corrompido, dice la Escritura? Todos. A ninguno de nosotros como seres humanos, pues nos gusta que nos digan cosas feas. ¿A usted le gusta que le digan cosas feas de su vida? ¿O a quién le gusta que le digan cosas feas? A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan cosas feas. Cuando uno va al médico a hacerse los exámenes de chequeo, los tradicionales, para mirar cómo estamos, cómo está la salud, nuestra salud física, pues lo primero que nos dice el médico es que tenemos que bajar de peso, estamos gorditos, que tenemos que hacer ejercicio, nos dice el médico, que tenemos que comer sin sal, que tenemos que dejar el azúcar, nada de grasas. Ahí nos sacan el listado, nos lo saca el médico de las cosas que nosotros debemos comer y las cosas que no debemos de comer. Ahí está el listado. Y fuera de eso, nos hacen el examen de sangre, a los que no nos gusta que nos saquen sangre, y nos hacen las pruebas y sale el examen, los resultados. Y esos resultados pues no son nada favorables. Muchas veces nos sucede eso. No son nada favorables esos exámenes. Nos dicen que tenemos hígado graso, que tenemos principios de diabetes, y eso nos empieza a nosotros como a desesperar. Que si no nos cuidamos en nuestra salud, pues vamos a terminar haciéndonos diálisis, o que nos va a dar diabetes, nos dicen esas cosas. O aún peor, que podemos desarrollar un cáncer. Peor. Y eso a nosotros, ¿qué pasa? Pues nos traumatiza. Y eso es una realidad, eso es real. Nosotros sabemos que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es una realidad. Hay que cuidar nuestro cuerpo, pero el hecho es que a nosotros no nos gusta que nos digan cosas feas de nosotros mismos. No nos gusta. No nos gusta que nos controlen. ¿A usted le gusta que lo controlen? No nos gusta. Y menos en la alimentación. No, usted no puede comer esto, usted no puede, tiene que comer esto, esto y esto. No nos gusta que nos controlen. Claro, ¿qué preferimos nosotros? Pues que nos digan cosas agradables,
que nos digan cosas bonitas, ¿sí? Eso nos gusta a nosotros. Que nosotros mismos las podamos controlar. Por eso la gente busca el horóscopo, porque lo dice lo bien que le va a ir el próximo año. Por eso la gente hace eso. Por eso la gente busca el psicólogo para que le diga lo guapo que es o lo bonita que eres, que nos suba la autoestima. Nos gusta eso. Pero eso sí, que la culpa es de los demás, que la culpa no es mía, la culpa es de los demás. Eso nos gusta como seres humanos. Eso es algo general del ser humano. No nos gusta que nos digan cosas feas, aunque sea verdad. No nos gusta. No nos gusta a nosotros que nos digan que estamos mal. No nos gusta. Preferimos las buenas noticias. Claro, que nos den la palmadita en la espalda, que nos den consuelo, que nos feliciten. ¿A quién no le gusta que lo feliciten? Bueno, a todos nos gustan que nos den las felicitaciones por las cosas chéveres que hacemos. Nos gusta eso. Pero que no nos exhorten. No me vaya a exhortar. Felicíteme. Nos gusta eso. Pero hablando, mis hermanos, en un sentido espiritual, la realidad es que a nosotros no nos gusta acercarnos a la luz. La luz nos molesta, así como lo vemos allí en la diapositiva. La luz nos molesta, nos disgusta. A nosotros no nos gusta escuchar malas noticias. No. Por eso la gente no quiere ir a las iglesias. Por eso la gente no quiere escuchar de Dios. No, qué pereza escuchar de Dios. No le gusta. Por eso la gente no quiere leer la Biblia. No lee la Biblia, y menos escudriñarla. Por eso un cristiano es molesto donde vaya, porque el cristiano es luz de parte de Dios. Es luz, somos la sal de la tierra. La realidad es que tenemos nosotros un gran problema. El ser humano está mal y el mundo no sabe lo que le pasa al hombre. Y todo el mundo intenta hacer su propio diagnóstico de qué es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué será lo que le pasa al ser humano? Bueno, unos dicen que el problema es la lucha de clases, otros dicen que el problema es la falta de información en este mundo, estamos desinformados, otros que hay que mejorar la educación. Hay que mejorar la educación porque es allí el pilar donde nos formamos. Otros dicen que el problema es que faltan libertades, o orientación, o falta bienestar en nuestras vidas, o subir el autoestima. Todo el mundo intenta entender lo que le pasa al ser humano, todos. Y la realidad es que nadie acierta, y como vemos en este mundo, seguimos igual o peor, iguales o peores. Escuchamos las noticias de todas partes y vemos los actos que hace el hombre. Cuando uno prende las noticias o escucha el radio, los actos escandalosos y atroces que escuchamos, unos más que otros, lo escuchamos en las noticias. Y en esta mañana vamos a responder a una pregunta. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? Y ese, mis hermanos, es el primer punto de partida. ¿Cuál es el problema del hombre? Y aunque este es un tema muy antiguo del cual ya habíamos hablado el domingo pasado, cuando los seguidores de Jacobo Arminio presentaron un resumen de las enseñanzas pidiendo a las iglesias de Holanda que las confesiones reformadas cambiaran para adaptarse a los 5 puntos arminianos o a la remonstrance. Ustedes recuerdan lo que hemos hablado. Pero las iglesias de Holanda y de muchos países circundantes pues estudiaron el tema, ¿verdad? Y esas enseñanzas las refutaron y condenaron esa enseñanza de los arminianos como herejía, ¿sí? Y respondieron con lo que conocemos hoy en día como los 5 puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia. Así que, mis hermanos, este es un tema antiguo, pero también hoy en día es un tema moderno. Muchos se siguen preguntando en sus corazones, ¿dónde está la solución para el hombre? ¿Dónde está la solución? ¿El hombre es bueno o es malo? ¿Es bueno o malo? ¿Hay suficiente bondad en el hombre para acudir a Dios?
¿Sí? ¿La salvación depende del hombre o depende de Dios? Bueno, todas esas preguntas nosotros no las hacemos. No es algo novedoso, no hay nada nuevo. No se lo inventó Calvino. Bueno, en realidad son las verdades que encontramos en las Escrituras, las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y debemos de saber, mis hermanos, primeramente, cuál es el problema que nosotros tenemos, cuál es el problema del hombre, porque no vamos a acudir al médico buscando solución si no sabemos cuál es el asunto con el cual nosotros estamos batallando. Y para entender el problema, mis hermanos, hablemos de la postura arminiana, lo que habíamos estudiado el domingo pasado. Bueno, ¿qué decía Arminio acerca de este tema? Dice Arminio, o los arminianos, el ser humano tras la caída es incapaz de salvarse por sí mismo. Bueno, coincidimos. Sin embargo, la gracia de Dios, dicen ellos, la gracia preveniente, permite que la persona coopere con el Espíritu Santo y ejerza la fe para la salvación. En otras palabras, lo que decían los arminianos, bueno, el hombre por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios, de salvarse por sí mismo, pero la gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Le asiste, es lo que dicen ellos. Le permite que la persona coopere con el Espíritu Santo y ejerza la fe para la salvación. Ellos dicen que la gracia de Dios le ayuda, es una ayuda. Pero el sínodo de Dorf condenó esa postura como herética, como herejía, o sea, afirmando que el hombre es incapaz de aportar nada a su salvación. ¿Qué aporta el hombre? Nada. Mi hermano, ¿sabe lo que usted aporta a su salvación? Nada, ¿verdad? No, sí aportamos. Nosotros aportamos un montón de pecados. Eso sí aportamos nosotros. Un montón de pecados que hace que sea necesaria nuestra salvación por parte de Dios. Así que la gracia de Dios no te asiste. No te asiste. La gracia de Dios te alcanza y te salva. La gracia de Dios nos alcanza, ¿verdad? Mirémoslo, mis hermanos, con un ejemplo, porque eso es muy diferente. Que la gracia nos asista, pero que la gracia nos alcance, eso es diferente. Entonces, según Arminio, el pecador, como lo muestra allí la diapositiva, el pecador es un náufrago que espiritualmente está herido, está enfermo, ese náufrago, y está en medio del mar. Ese náufrago, ¿qué está haciendo? Bueno, se está ahogando. Ahí se está ahogando ese náufrago. Y lo que hace Dios es coger el salvavidas y lanzárselo. Eso es lo que dicen los arminianos. Según Arminio, esa es la gracia de Dios. Lo que tiene que hacer el náufrago, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene que hacer el náufrago? Es agarrarse al salvavidas y nadar pues con todas las fuerzas hasta la orilla, con la ayuda de Dios, obviamente, que porque fue el Señor que le tiró el salvavidas, con la ayuda de Dios, pero podía decidir no agarrarse al salvavidas. Podía decidirlo. Y podía decidir quedarse en medio del mar y ahogarse. Entonces, la decisión final de vivir o morir ahogado, ¿en quién recae? En el hombre. En el hombre recae la responsabilidad. Pero, mis hermanos, eso no es lo que encontramos en las Escrituras. En las Escrituras encontramos algo que es algo muy diferente, algo contrario. Siguiendo el ejemplo del náufrago, más bien el náufrago es alguien que voluntariamente ha saltado al agua. El náufrago voluntariamente saltó al agua y se ha hundido hasta lo más profundo del mar. Y es más, cuando llega a lo más profundo del mar, él mismo se ha puesto una piedra grandísima encima para no subir a la superficie. Para no subir. ¿Y qué pasa con el náufrago? Pues se ahoga y se muere. Y ya lleva mucho tiempo muerto. Creo que lo que necesita el náufrago para salvarse no es un salvavidas, no es un flotador. Para que el náufrago se salve, ¿qué necesita? Un milagro de Dios. Un milagro. Si el hombre está espiritualmente herido o cojo o está tuerto o está manco,
Bueno, necesito ayuda, claro, necesito una asistencia. Ahí sí necesita el salvavidas. Pero, como lo dice la Biblia, si el hombre está muerto, lo que necesita es un milagro de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque está muerto. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y espiritualmente nosotros no estábamos cojos, ni mancos, ni ciegos. ¿Cómo estábamos? Muertos, ¿verdad? Estábamos muertos y un muerto no necesita ayuda. Un muerto, ¿qué es lo que necesita? Que lo resuciten. Un muerto necesita que lo resuciten, o sea, un milagro de Dios. Y el Salmo 14 responde contundentemente a esa pregunta, y Pablo en Romanos 3 pues vuelve a ratificarlo. Y cuando leemos el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el necio, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso piensa la gente. Claro, como no hay creador, pues si no hay Dios, entonces no hay nadie a quien yo tenga que rendirle cuentas en este mundo. Pues si no hay Dios, ¿para qué rendirle cuentas? ¿A quién le va a rendir cuentas? No, chéverísimo, qué bien. Yo soy autónomo y completamente libre para hacer lo que yo quiera. Yo soy autónomo. Bueno, ¿y cuál es el fundamento para aquel que niega de Dios? El fundamento es su propio corazón, su propio razonamiento, su propio pensamiento. Dice el necio en su corazón, piensa en sus adentros, o sea, está concluyendo él mismo dentro de sus adentros, no hay Dios, no hay Dios. Cuando realmente, pues es más fácil concluir que hay un Dios soberano, un Dios creador que ha hecho todas las cosas. Y claro, ellos a veces lo refutan y nos dicen, bueno, demuéstreme. Usted ha visto de pronto cuando en los debates, no, demuéstreme que Dios existe, demuéstremelo, demuéstreme la existencia de Dios. Bueno, le podemos decir, bueno, demuéstreme usted que Dios no existe. Usted ha visto la creación de Dios, ha visto el sol, ha visto los árboles, las montañas, las flores, los ríos, ha visto las frutas, ha palpado usted la creación de Dios. ¿Se ha mirado usted en un espejo? ¿Cómo estamos nosotros diseñados? Es increíble. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No necesitamos dar evidencia de que Dios existe. O sea, Dios mismo ha dado evidencia a todos los hombres de que Él es, de que Él existe. Él nos ha dado evidencia. El problema no es la evidencia, el problema de nosotros es la necedad que hay en nuestro corazón. Ese es el problema, la oscuridad en nuestros corazones. Y Pablo expresa así el problema en Romanos 1:21, muy claro, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay personas que se confiesan ser ateas, pero pues en realidad no hay ateos. Porque dentro de sus corazones saben cuál es la verdad, pero lo niegan con sus bocas. Lo niegan. Dice Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo dice el apóstol Pablo. Pero como cristianos nosotros podemos sentirnos cómodos en la primera fase del Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, pero pues eso es solo para los incrédulos, porque yo sí confieso a Dios, yo sé que Dios existe. Eso es para los incrédulos, pero el Salmo continúa diciendo en el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El Señor nos miró desde los cielos. Y dice el versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. ¿Cuántos? Todos, dice, todos. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno.
Y ahí estamos incluidos todos nosotros. Por tanto, mis hermanos, los necios no solamente son los incrédulos, los necios son la humanidad entera. Esos son los necios. Le hemos dado la espalda a Dios, hemos negado a Dios, nos hemos rebelado contra Él. Estamos corrompidos por completo. Nos hemos hecho enemigos de Dios. En Adán todos pecamos y nos separamos de Dios. En Adán. En su transgresión todos estamos contaminados por ese veneno mortal del pecado. No somos nosotros pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Eso está acá en nuestro ADN. Está allí. Corrupción radical significa que estamos corrompidos radicalmente. Eso significa. La palabra radical viene de la palabra raíz y se refiere a que en la esencia del ser del hombre, la esencia del ser está corrompida en cada una de sus áreas, empezando por el corazón. Está corrompida, la raíz de su ser está corrompida radicalmente. Y mire cómo lo expresa el Señor desde los inicios en Génesis 6:5. Mire cómo lo dice el Señor. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué? De continuo al mal. De continuo al mal. O sea, este versículo nos deja ver lo grave del asunto. O sea, la maldad del hombre es mucha en la tierra, nos dice Dios. Todos los designios del corazón del hombre eran al mal, los pensamientos, sus emociones. La maldad del hombre es de continuo. O sea, todo el día el hombre está pensando en hacer el mal. Todo el día. Es lo que nos está diciendo ese versículo. No hay pensamientos buenos en ningún momento. Todos sus pensamientos, sus impulsos, sus intenciones, sus emociones, las emociones del ser humano son de continuo al mal. Dice el rey David en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? En el momento que empieza la vida humana, ahí en el vientre de nuestra madre, desde allí ya somos pecadores. Desde allí. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿soy pecador porque heredo el pecado de Adán? ¿O soy pecador porque yo he decidido pecar? ¿Qué será? Mis hermanos, las dos cosas. Somos tan malos que hasta a Adán le echamos la culpa. ¿Sí? Le echamos la culpa. Por el pecado decimos, bueno, como Adán pecó y yo heredo el pecado de Adán, pues entonces, ¿de quién es la culpa? Pues de Adán. Mía no es. Es de Adán. Pues muy seguramente, si usted estuviera en los zapatos de Adán, usted lo hubiera hecho muchísimo mejor, ¿verdad? No, la verdad es que no. Si tú y yo hubiéramos estado en el jardín del Edén, hubiéramos hecho lo mismo y hasta peor. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿verdad? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Si cogemos, por ejemplo, la tablet del pastor, si cogemos la tablet y la tiramos duro contra el suelo, la tiramos, ¿qué le va a pasar a la tablet? Pues se va a dañar, obviamente, claro, se va a quebrar. La recogemos y si la logramos encender, si es que enciende, claro, vamos a ver que todo va a empezar a funcionar mal. Ya no va a sonar bien, la pantalla se va a ver distorsionada porque pues está ahí quebrada. ¿Por qué se dañó la tablet? Pues por el impacto contra el suelo. Ese impacto la destortilló, como decimos aquí en Colombia. Bueno, eso fue lo que le sucedió exactamente allá en el Edén. El pecado de la caída de Adán y Eva al desobedecer a Dios. El impacto del pecado fue tan grave que todo nuestro ser está dañado a causa del pecado. Exactamente lo mismo.
Así que el ser humano funciona, pero funciona mal. Funcionamos, pero funcionamos mal. Nuestro cuerpo se envejece, nuestra voluntad es egoísta, nuestros afectos son caprichosos, nuestros pensamientos son vanidosos, nuestras decisiones son necias. Y fuera de eso, al hombre se le llena la boca diciendo, no hay Dios. No hay Dios. Se nos llena la boca. El hombre piensa, pero piensa mal. El hombre ama, pero ama mal. El hombre se relaciona con los demás, pero se relaciona mal. El hombre habla, pero habla mal. El hombre toma decisiones. Tomamos decisiones en esta vida, pero tomamos decisiones malas. El hombre queremos cosas, pero lo que más queremos es el mal, hacer mal. Estamos rotos, estamos dañados por el efecto del pecado. Y en cuanto a lo espiritual, peor todavía. No desea a Dios, es enemigo de Dios, es esclavo del pecado, está en tinieblas, está bajo el poder del diablo. Espiritualmente estamos graves. El hombre está incapacitado para hacer las buenas obras. No puede entender el camino de salvación. Tiene el entendimiento. Tenemos entendimiento, pero nuestro entendimiento está entenebrecido. La mente la tenemos, como dice la Escritura, está cauterizada. Por eso no podemos ir a Dios. Más bien, ¿qué es lo que hace el hombre? Bueno, se va detrás de cualquier filosofía, porque eso sí nos gusta. Le dicen cualquier filosofía y corre detrás de esa filosofía. Nos encanta. No quiere escuchar la palabra de Dios, pero cree cualquier fábula. No desea las cosas de Dios, pero se inventa su propio Dios. Así somos. Estamos dañados. Y sabemos que el destino final de la depravación total del hombre, ¿cuál es? Bueno, el hombre va a estar en un castigo eterno. Adán pecó y yo pequé. Desde entonces, el ser humano nace pecador, esclavo de su pecado, limitado por su pecado, deseando el pecado, deseándolo. Solo ha habido 3 seres humanos sobre la tierra con libre albedrío. 3 personas. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. ¿Y quién más? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. Ellos eran libres de esa atadura del pecado. Claro, Jesús, nuestro Salvador, usó esa libertad para vivir una vida sin pecado, delante de Dios, delante del Padre, y ser entregado y morir por nuestros pecados. Una vida perfecta lo hizo nuestro Salvador. Pero Adán y Eva usaron su libertad, su libre albedrío, para pecar y transgredir la ley de Dios. Desde entonces no tenemos libre albedrío con respecto a la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en nuestro corazón. Así que estamos atados a nuestro pecado. Nuestro pecado forma parte de nuestro ADN. Allí está. El pecado es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza. El hombre es un esclavo del pecado y cuando el hombre escoge libremente, ¿qué va a escoger? Lo malo, el pecado. Así es. Bueno, pero algunas personas dirán, pero ¿cómo que no hay libre albedrío? ¿Cómo que no? Yo puedo elegir, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo escoger. Sí, claro. El hombre tiene libre albedrío, pero en cuanto a su responsabilidad moral. En cuanto a su responsabilidad moral delante de Dios. Porque el hombre, pues obviamente no es un títere que Dios le esté haciendo con las cuerditas moviéndolo. El hombre no es un títere. El hombre es un ser humano que tiene voluntad. Tenemos voluntad. Vivimos con libertad en esta vida. Tomamos nosotros decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Bueno, decidimos estudiar, decidimos trabajar, decidimos casarnos, decidimos no casarnos. Bueno, somos responsables moralmente. El problema es que la voluntad del hombre está dañada
por causa de la caída. Estamos dañados. Y todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que nosotros queremos hacer, pues está atado a nuestro pecado, está limitado por nuestro pecado, todo. Porque nuestra libertad solamente la podemos ejercer en base a nuestra naturaleza. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 6:44. Dice, ninguno, y empieza así diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cuántos pueden ir al Padre, a Dios? ¿Cuántos pueden ir? Nadie puede ir si el Padre que me envió no le atrajere, no le trajere. Como vemos aquí en esta diapositiva, para explicarlo. Si yo pongo alpiste y carroña, yo tengo acá alpiste y carroña, enfrente de un buitre y de una paloma. Ahí están esos dos elementos. ¿Qué va a hacer la paloma? Pues la paloma libremente va a escoger ¿qué? El alpiste. ¿Y el buitre qué va a escoger? Libremente va a escoger la carroña. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Libremente la van a escoger. Para que el buitre escoja libremente el alpiste, ¿qué hay que hacer? Tengo que cambiarle la naturaleza al buitre. Hay que cambiarle la naturaleza. Mis hermanos, y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración del hombre, en nuestra regeneración. Él hace una transformación en el corazón, en la naturaleza humana, de tal manera que yo libremente ahora escojo a Cristo. Libremente. No fue obligado, fue libremente. Pero ya Dios había hecho una obra previa, un cambio en nuestra naturaleza. Una obra previa en mí. Por eso la salvación ¿de quién es? Es de Dios, no es una obra mía que yo decidiera, es la obra de Dios. Pero el pecador, el hombre no regenerado, ejerce su libertad como pecador y ama el pecado, desea el pecado, corre detrás del pecado. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Todo está manchado por el pecado, está dañado por el pecado, porque es su naturaleza. Así que corrupción total significa que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres. Corrupción total significa que todas las áreas de nuestra vida están dañadas. Están impactadas por el pecado, de pies a cabeza, en todos los aspectos de nuestro ser. El pecado ha dañado la vida del hombre. El pecado ha hecho estragos en la vida del hombre. Lo ha destruido. Esta doctrina de la depravación total no es una enseñanza aislada, no es una enseñanza ocasional en la Biblia, no. Al contrario, la vemos por todas partes en la Escritura. Está en todas partes la enseñanza de la depravación total. Hay más de 200 referencias directas e indirectas en la Biblia que enseñan la depravación total del hombre. Por ejemplo, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No hay una cosa sobre la faz de la tierra más engañosa que el corazón humano. No hay una cosa más perversa en la tierra que el corazón del hombre. Dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Nadie conoce el engaño y la perversidad de su propio corazón. Solo Dios lo conoce. Solo Dios. Pero la Biblia dice, en un proverbio que ustedes saben, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué nos manda a guardar este proverbio? Nuestro corazón. Guarda tu corazón por una razón, porque de él mana la vida. La Biblia nos enseña que hay algo que debemos guardar como un verdadero tesoro, que lo debemos guardar más que todas las cosas, nuestro corazón, guardarlo. ¿Y por qué? Bueno, la Biblia nos da la respuesta, porque de él mana la vida.
Si del corazón del hombre emana la vida y el corazón es perverso, bueno, ¿qué pensamiento o sentimiento emana del corazón del hombre? ¿Cuál sería la vida del hombre? Su vida es, como veíamos al principio, de continuo al mal. Porque como vemos allí en la diapositiva, de una fuente sucia no puede brotar agua limpia. De una fuente sucia, ¿qué brota? Agua sucia. Del corazón de un hombre sin la gracia de Dios solamente emana una vida sucia, una vida depravada. Dice Mateo 7:17, el Señor en palabras de Jesús: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bueno, y damos gracias al Señor por la gracia común, que tiene el poder de refrenar los corazones corruptos. Hermano, esa gracia común que nos da a todos los hombres, como dice la Escritura, que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Es una gracia. El Señor nos alimenta a nosotros, pero también alimenta al impío, al incrédulo. También lo alimenta el Señor por su gracia común. Esa gracia común de Dios no solamente le provee el techo y la comida a los hombres en general, sino que esa gracia común también tiene el poder de refrenar el pecado que hay en el corazón del hombre. También lo hace el Señor. Él mismo, el Señor, frena ese mal que nosotros somos capaces de hacer. Lo frena con su gracia común, con las leyes, con la predicación de la palabra. Porque si no fuera así, por esa gracia común, ¿cómo estaríamos? Peor. Ahora, ¿por qué es vital y de suma importancia para nuestras vidas entender esta doctrina de la depravación total o de la corrupción radical del hombre? ¿Por qué es importante tener esto presente, mis hermanos, en nuestras vidas? Bueno, porque transforma nuestra visión de lo que es la humanidad. Vemos la humanidad, lo que somos nosotros, y nos da un mayor entendimiento de quién es Dios. Sabemos cómo somos nosotros, pero también sabemos quién es nuestro Creador. Sabemos quién es Dios. Cuando entendemos esta doctrina, no nos deja en desesperación. No nos deja en desesperación. Al contrario, nos permite abrir nuestros ojos y nos permite alzar nuestras manos a Dios, donde está nuestra verdadera esperanza, y clamar al Señor por esa verdadera esperanza. Y quiero terminar, mis hermanos, compartiendo 6 razones por las cuales es necesario que meditemos y que abracemos esta doctrina con todo nuestro corazón. 6 razones. Necesitamos meditar en esta doctrina, como dijimos, nos da una visión bíblica de la humanidad. El hombre se esfuerza mucho por intentar comprender qué le pasa. El hombre se desconoce a sí mismo porque simplemente el hombre no quiere leer la Biblia y no se acerca a la luz. No le gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Nos preguntamos, ¿por qué el mundo está como está? Pues hay una respuesta. Por el pecado en el corazón del hombre. Nos da una visión de cómo está el mundo. El pecado del hombre. Segundo, necesitamos meditar en esta doctrina porque nos da una visión correcta de nosotros mismos. Por más que yo esté toda la vida intentando ganarme el favor de Dios, que todos los días trate de ganarme el favor de Dios a base de mis méritos y de mis buenas obras, bueno, ¿será que podré alcanzar salvación y vida eterna por medio de mis méritos? Simplemente nunca lo puedo alcanzar. No es con mis propias fuerzas, solamente nos acogemos a la gracia y la misericordia de Dios. A la gracia y la misericordia de Dios. Tercero, necesitamos meditar en esta doctrina porque disminuye la confianza en el hombre, disminuye esa confianza que nosotros ponemos en el hombre, pero aumenta nuestra confianza
en Dios, en nuestro Creador, nuestra confianza en Cristo, nuestro Salvador. Mis hermanos, es que solo en Dios encontramos la verdad. ¿En quién encontramos la verdad? Solamente en Dios encontramos el verdadero amor, solo en Dios encontramos la verdadera justicia. Y cuando nosotros somos conscientes de esa verdad, cuando somos conscientes de esa verdad, bueno, eso nos va a ayudar, nos impulsa a buscar más a Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso lo pone el Señor, transforma nuestra naturaleza, a buscarlo a Él, que es puro y que es santo, que es un Dios perfecto. Cuarto, necesitamos meditar en esta doctrina porque ciertamente le quita mérito al hombre, le quita el mérito al hombre y le da toda la gloria a Dios. Porque eso hace el arminianismo con sus doctrinas. Es al revés, quitarle mérito a Dios y colocarle toda la gloria al hombre. Eso es lo que hace el arminianismo. Si yo le pregunto a mi hermano, ¿por qué y para qué te salvó Dios? ¿Para qué y por qué te salvó Dios? Entonces, muchas personas dicen eso. Nos dicen, bueno, ¿y para qué te salvó el Señor? ¿Para qué? Ah, no, pues el Señor me salvó para que yo no me vaya al infierno. Bueno, esa persona, ¿en quién está pensando realmente? En Él, ¿verdad? En Él, de que no se va a ir al infierno. Entonces esa persona tiene la mirada puesta en Él y no en Dios. O sea, no ir al infierno, claro, pues es el resultado por el cual Dios te salvó, pero no es el propósito general, el propósito principal. O sea, en ningún lugar de la Escritura Dios declara que la razón número uno de la salvación es evitar el infierno. ¿No? No hay nada en la Escritura, en la historia de la redención, que diga que el hombre es el centro. No lo dice. La razón número uno del por qué y para qué Dios te salvó es para su gloria. Es para la gloria de Dios, donde Dios es el centro, el autor de la salvación. Nosotros simplemente recibimos las bendiciones de esa obra redentora de nuestro Salvador. Si hay algo bueno en nosotros, si hay algo bueno en ti, mi hermano, ¿de quién es? ¿Es tuyo o es de Dios? De Dios. Si hay amor, si hay paz, si hay bondad, ¿sí? Si hay dominio propio, si hay oración, si hay entrega en tu vida, si hay arrepentimiento, puede estar seguro que es Dios el que lo ha puesto allí en su corazón. Es Dios. Porque si no es Dios, ¿quién más lo puede colocar allí? Es solo el Señor. Porque nosotros no queremos hacer las cosas para el Señor. Es Dios. Mírelo como dice la Escritura, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quinto, necesitamos meditar en esta doctrina porque constituye el primer ingrediente del Evangelio. Y el primer ingrediente del Evangelio, pues, es la mala noticia de nuestra situación con Dios. Nuestra mala noticia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer ingrediente del Evangelio. El Evangelio no comienza con Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama. Bueno, así no empieza el Evangelio. La realidad del Evangelio empieza con la realidad de nuestro pecado. Así empieza el Evangelio. Estamos separados de un Dios que es 3 veces santo. Estamos separados. Nadie acude al médico si primero no es consciente de su enfermedad. Tenemos que estar conscientes de nuestra enfermedad. ¿Sí? Y así está la mayoría de las personas hoy en este mundo. No acuden a Dios, no acuden al Señor porque no son conscientes de su pecado. No están conscientes. Pero cuando el Señor transforma mi naturaleza, cuando el Señor nos transforma, yo ya soy consciente de mi pecado y conozco quién es Dios. Conozco a Dios. Cuando yo conozco cuál es la justicia
la justicia de Dios. Entonces, cuando yo veo eso y entiendo, pues yo inmediatamente corro a Cristo en arrepentimiento y fe. Inmediatamente. Y sexto, necesitamos meditar en esta doctrina porque aumenta nuestra gratitud y nuestra admiración por Jesucristo, por nuestro Señor y Salvador. La aumenta. Si piensas que el problema del pecado es pequeñito, la gracia de Dios será pequeña en tu vida. Tu Salvador será pequeño si piensas que el pecado está así chiquitico. Dice Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero cuando tú miras el enorme problema legal que tenemos con Dios, vemos su grandísima y enorme gracia. La gracia de Dios que es inmensa de nuestro Salvador. La grandeza de nuestro Salvador, su soberanía. Y nos acogemos a Él, a nuestro Señor y Salvador en arrepentimiento y fe. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo.